estos enfermos, hay veces que cuando tienen enfisema subcutáneo masivo, ¿eh? También se les produce un enfisema del tejido blando de las cuerdas vocales. Ustedes van a escuchar que estos pacientes cuando hablan, hablan con la voz así, como gangosa así. Eso es porque tienen enfisema subcutáneo de las cuerdas vocales. Y rara vez, pero a veces es posible que pase, el paciente puede tener dificultad respiratoria. Cuando un paciente que tiene enfisema subcutáneo tiene dificultad respiratoria es por dos cosas, o porque tiene un neumotórax asociado, ¿eh? O bien porque ese edema que tiene en las cuerdas vocales le está obstruyendo la vía aérea. Pero igual es raro. ¿Con qué hace el diagnóstico de neumotora? Porque si el enfermo está así, usted le pide una placa y no va a ver bien la línea de si hay neumotora o no. Entonces le pide una tomografía y ahí se va a ver el enfisema. Otro signo que puede ser que tenga un enfisema es cuando el enfermo tiene una ruptura de la tráquea, ¿eh? O de los bronquios. Entonces pierde aire por ahí y el aire se mete en el tejido celular subcutáneo. ¿Qué se le hace a esto? Nada. Se trata la causa. Obviamente, si tiene rota la vía aérea hay que repararla, pero la mayoría de las veces es por un trauma cerrado y el enfermo está así 4 o 5 días hasta que se empieza a ir el aire, ¿eh? El aire también se puede ir para el escroto, para los labios mayores en la mujer, porque son tejidos laxos. Las lesiones del árbol traqueobronquial, como dijimos hoy, son rarísimas, pero habitualmente cuando ocurren pueden llegar a ser mortales porque se rompe la tráquea. La causa más frecuente de ruptura traqueal es la intubación endotraqueal. ¿Por qué? Porque el que intuba no sabe, o porque intubó con mucha fuerza, o porque tuvo dificultad para intubar y rompió la tráquea, etcétera. Esa es la causa más frecuente de ruptura del árbol traqueobronquial, no es el trauma. Pero a veces en el trauma se produce una ruptura de la tráquea, ¿eh? En la unión con los bronquios. La mayoría ocurren a 2 o 3 centímetros aquí de la bifurcación traqueal, de la carina. Entonces, ¿el paciente qué va a tener? El paciente va a tener enfisema subcutáneo, porque se escapa el aire por ahí, puede tener un neumotórax, y si usted le puso el tubo, ese tubo va a producir burbujas. Entonces, cuando usted tenga un paciente que tiene un neumotórax y le puso un tubo, o ve que le colocaron un tubo y eso parece un sifón de soda, porque produce aire y aire y aire, y el paciente tuvo un trauma, por ejemplo, por una desaceleración brusca, entonces uno tiene que sospechar de que el enfermo no tenga una lesión de la tráquea. Entonces, si usted sospecha una lesión de la tráquea, lo que tiene que hacerle hacer ese enfermo es una fibrobroncoscopía, ¿eh? Entonces ahí usted va a hacer el diagnóstico de la lesión de la tráquea o de los bronquios, ¿ok? Pero todo paciente que tiene un trauma de alta energía y que tenga eh, enfisema subcutáneo masivo o que tuvo una neumotora y usted le puso el tubo y produce mucho burbujeo, sospeche eso. Y por último, vamos a ver lo que les expliqué hoy, que es la ruptura traumática de la aorta. Es una causa frecuente de muerte súbita, es decir, paciente se le rompe la aorta y muere ahí en el lugar del hecho. Si es completa, como les expliqué hoy, si no hay ningún hematoma ni la adventicia cubre esa ruptura, el enfermo se muere ahí nomás, en el momento, ¿eh? Ahora, ¿qué puede pasar? De que el paciente tenga una ruptura que es incompleta o que la misma adventicia de la aorta haga de contención y se hace un hematoma ahí porque la pleura no se abrió. Entonces queda todo contenidito ahí, quietito y no hay que tocar. Y el enfermo a usted le llega normal, porque está estable hemodinámicamente, puede llegar a tener algo de dolor interescapular o algo. ¿Y qué pasa? Usted le hace una placa del tórax para ver si no tiene un neumotórax o algo de eso, como a todo traumatizado, y puede ver estos signos, que esté el mediastino ensanchado, ¿eh? Que no vea la silueta de la aorta, que siga a la silueta cardíaca, que vea una desviación media rara de la tráquea, ¿sí? Que tenga un hemotórax izquierdo o alguna alteración de los bronquios. Pero lo que más le tiene que llamar la atención a usted es cuando ve esto, ¿eh? Si usted hace una placa a un paciente que tuvo un trauma de alta energía, ¿qué es un trauma de alta energía? Paciente que chocó de frente, paciente que lo chocaron de costado, paciente que cayó de altura, es decir, todo paciente que tiene una desaceleración brusca. Ese enfermo usted le hace una placa del tórax y ve esto, este ensanchamiento del mediastino, o que a usted le llama la atención, che, qué raro ese mediastino, que está medio ancho, mirá que
Bueno, si esto es en el contexto de un trauma, sospeche que ese enfermo no pueda tener una lesión traumática de la aorta. A ese paciente usted automáticamente lo lleva al TAC y le hace hacer una angio-TAC, es decir, una angiografía a través de la tomografía. Antes se hacía esto, que era la angiografía. ¿Eh? Entonces se le hace un angiograma, este es el callado de la aorta, la carótida, el tronco brachiocefálico, perdón, carótida y subclavia. ¿Eh? Y la aorta donde se rompe, aquí. Fíjense ahí, ahí tiene una salidita de contraste, esto es porque tiene todo el hematoma alrededor. Estos pacientes, cuando uno hace el diagnóstico, tiene que colocarles inmediatamente dos cosas, o lo opera por vía endovascular y le coloca un stent aquí, o le hace una cirugía abierta y le repara la aorta, porque eso, por cada hora que pasa, sin hacer el diagnóstico, el enfermo tiene un 10% más de morirse y todos se van a morir si usted no hace algo porque ese hematoma en algún momento se rompe, porque la misma presión de la aorta lo rompe y cuando lo rompe, ese hematoma se rompe hacia el hemitórax izquierdo y el enfermo se les desangra ahí en la nariz suya. ¿Eh? Entonces, en resumen, cuando usted ve un mediastino así raro, ensanchado, y el paciente tuvo un trauma de alta energía, no lo mande a la casa. Sospeche que no vaya a tener esto. Pídale una tomografía, llame a otro que sepa, pero ojo con el mediastino ensanchado. ¿Eh? ¿Ok? Bien, bueno, aquí terminamos las lesiones estas. Preguntas. ¿Cuántos alumnos hay? ¿Hay tres nomás? Aparte no tengo ninguna pregunta. Bueno, De mi parte tampoco no tengo preguntas. bueno. ¿Alguien más, chicos? ¿Cuatro No, alumnos muy nomás ahí claro. en clase? Ustedes vengan, cuatro nomás ahí. No, no, 40, doc. Ah, 40. ¿Y dónde están los otros? Yo no los veo. No sé. Bueno, nadie de los 40 tiene ninguna pregunta. ¿Saben todo? ¿O qué? ¿O no están? Gracias. Listo. Bueno, saben todo entonces. Bueno, agárrense para el ECOE. Si no tienen nada para preguntar, le vamos a preguntar en el ECOE. Bueno, que les vaya bien. Nos vemos el miércoles. Doctor. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.